Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén bien. Este video es una presentación de la Cátedra Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca. Esta cátedra está conformada por la especialista Javiera Murúa, la especialista Marcela Acevedo y el profesor Carlos Wallace, quien les habla. En este video trabajaremos en la temática de los verbos to be y there be que dan inicio al análisis del sintagma verbal. Esta presentación está dirigida a las áreas de matemática, biología, informática, física, química, computación, energías renovables, ciencias ambientales y tecnología educativa. Es decir, que se van a ver ejemplos de estas áreas. Esta temática está basada en los conceptos abordados en los libros de Pearson de Doering y otros, publicado en el 2013, llamado Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés, en la Universidad Nacional de Catamarca. Este libro tuvo reediciones, pero esta presentación se basa en el 2013. Además de eso, hemos abordado el libro My Grammar Lab Elementary A1, A2 with Key Suitable for Self-Study, publicado por Pearson Hallow en el 2012. Bien, ahora sí, comenzamos con el verbo to be. Bien, vamos a abordar la forma afirmativa del verbo to be en el tiempo verbal present simple. La forma afirmativa completa sería I am, ¿sí? I am a scientist, por ejemplo, soy científico. Para you, we, they, la forma sería are. Por ejemplo, you are at the laboratory. Tú estás en el laboratorio o vos estás en el laboratorio. He is thirsty. Por ejemplo, él tiene sed. He, she, it se conjugan con is. En la forma afirmativa corta se pierde una vocal en las formas del verbo to be y esto se asienta con un apóstrofo. Ese símbolo se le denomina un apóstrofo. Por ejemplo, I'm a student, soy estudiante. We are at university, estamos en la universidad. He's hungry, él tiene hambre. Las formas cortas son más frecuentes en la oralidad y en la redacción semiformal e informal y también en algunos artículos de divulgación científica. Algunos ejemplos. I am a scientist es similar a I'm a scientist, que en castellano sería yo soy científico, ¿sí? O soy científico. Castellano permite la omisión del sujeto para algunos casos cuando está claro en la desinencia del verbo, algo que en inglés no se puede dar. They are at the laboratory sería similar a they are at the laboratory. Ellos o ellas están en el laboratorio. He is thirsty sería he is thirsty sería similar a he's thirsty. Él tiene sed. Digo que es la diferencia entre la forma completa y la forma corta. Son similares y no iguales porque hay una diferencia de el registro o el estilo en relación con la formalidad o
la semiformalidad o la informalidad. Bien, veamos la forma negativa del verbo to be. Tenemos am not, a not, is not. Entonces, así sería la forma negativa completa. I am not a teacher. No soy profesor o no soy maestro. You are not the laboratory. Tú no estás en el laboratorio o vos no estás en el laboratorio. We are not at the laboratory. Nosotros no estamos en el laboratorio. He is not thirsty. Él no tiene sed. O she is not thirsty. Ella no tiene sed. Esa sería la forma completa, negativa completa. Ahora la forma negativa corta, I'm not, ¿sí? Para la primera persona del singular, ¿sí? I'm not an engineer, no soy ingeniero. We aren't at university, o we are not at university. La forma negativa corta tiene dos formas posibles, dos maneras posibles. Aren't o are not. ¿Sí? Lo mismo sucede para he, she, it. Puede ser isn't o is not. Entonces puedo decir he isn't hungry o he's not hungry. Él no tiene hambre. ¿Sí? Algunos ejemplos. I am not an engineer. I am not an engineer. No soy ingeniero. We are not the laboratory. We aren't at the laboratory. No estamos en el laboratorio. She is not hungry. She isn't hungry. No tiene hambre. Ella no tiene hambre. ¿Sí? Por supuesto, la diferencia entre la forma completa y la forma corta sigue siendo la misma. Es una cuestión de formalidad o informalidad. La forma completa es más frecuente en textos de rigor científico-académico, mientras que las formas cortas son más frecuentes en el lenguaje informal o en las publicaciones de semidivulgación científica. Continuamos con la forma interrogativa del verbo to be. Como podemos observar en la forma interrogativa del verbo to be, el verbo am, are, is aparece al principio, pasa a primera posición en la oración. Entonces, am I in the classroom? Estoy en el, am I in the right classroom? Estoy en el aula correcta. ¿Sí? Fíjense que en inglés, de hecho, no es necesario el signo de interrogación inicial debido a esta inversión que se da entre el sujeto y el verbo. Al aparecer el verbo, en este caso el verbo to be al inicio, ya es indicador suficiente de que lo que se está diciendo es inicia una pregunta. Bien. La forma interrogativa suele ser frecuente solo en la redacción informal o de semidivulgación científica. Las respuestas cortas, por ejemplo, yes I am, no she isn't, son más propias de la oralidad. ¿Sí? La forma interrogativa no suele ser frecuente, sobre todo en los textos de las ciencias exactas y naturales. Sí suele ser, por ejemplo, frecuente en algunos textos de las ciencias sociales y de disciplinas como la filosofía, en textos de tipo argumentativo que se tratarán en otra presentación. Es decir, que no es muy frecuente, pero cuando aparece es importante que ustedes adviertan que eso es una pregunta. Veamos algunos ejemplos. Am I in the right classroom? ¿Estoy en el aula correcta? Are they thirsty? ¿Tienen sed? Is he a technician? ¿Él es técnico?
Bien, ahora vamos a abordar la forma afirmativa del verbo to be, pero en el tiempo verbal past simple. En la forma afirmativa es was o were. Por ejemplo, I was biologist. Yo era biólogo. He was biologist. Él era biólogo. She was biologist. Ella era bióloga. Para I, he, she, it se conjuga con was. Para you, we, they se conjuga con were. Por ejemplo, you were afraid. Vos tenías miedo. We were afraid. Nosotros teníamos miedo. They were at university. Ellos estaban en la universidad. Para estas formas del verbo to be afirmativa de past simple no existen formas cortas. En castellano, este tiempo verbal se puede interpretar o puede tener dos equivalentes distintos. Por ejemplo, he was afraid sería él tenía miedo o él tuvo miedo. They were at university, vamos a decir, ellos estaban en la universidad o ellas estaban en la universidad o ellos estuvieron en la universidad o ellas estuvieron en la universidad. She was a biologist, puede ser ella era bióloga o ella fue bióloga. En castellano, estas dos posibles equivalentes, que son del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido, son dos formas distintas de poder traducir este verbo, ya que el castellano cuenta con dos tiempos pretéritos. Por ello es que trabajamos, como verán, los tiempos verbales aparecen en su denominación en inglés past simple, debido a que se respeta esta diferencia que hay entre el castellano y el inglés, que no tiene una correspondencia directa, no solo en la denominación, sino también en el uso del verbo, de la forma verbal. Por ello que en sus prácticas, cuando deban clasificar, estas formas verbales, deben respetar el nombre del tiempo verbal en inglés. Es decir, que si ustedes tienen una oración como we were at university y were está subrayado o marcado para clasificar, ustedes deberán clasificarlo como past simple. Continuamos con la forma negativa del verbo to be en past simple. La forma negativa completa es was not y were not. La forma negativa corta sería wasn't y weren't. I was not at home, por ejemplo, yo no estaba en casa o yo no estuve en casa. He was not at the conference, él no estaba en la conferencia o él no estuvo en la conferencia. ¿Sí? Sería muy similar a I wasn't at home, yo no estaba en casa, o he wasn't at the conference, él no estaba en la conferencia. We were not tired, nosotros no estábamos cansados. We weren't tired, nosotros no estábamos cansados. ¿Sí? Algunos ejemplos. Recuerden que la distinción entre la forma corta y la forma completa es una cuestión de formalidad e informalidad. I was not at home sería similar a I wasn't at home. Yo no estaba o no estuve en casa. We were not tired sería similar a we weren't tired. Nosotros no estábamos o no estuvimos cansados. He was not at the conference sería similar a he wasn't at the conference. Él no estaba o no estuvo en la conferencia. Ahora veamos la forma interrogativa del verbo to be en past simple.
La forma interrogativa del verbo to be en past simple, al igual que en present simple, el verbo to be pasa a posición inicial. Was y were aparecen al inicio de la oración, en posición inicial, luego va el sujeto y luego el complemento. Entonces, was I right? Estaba en lo cierto, estaba en lo correcto. Was he thirsty? Él tenía sed. Was he a chemist? Él era un químico. Were we thirsty? Estábamos con sed. Were they right? Estaban ellos en lo cierto. Vamos a algunos ejemplos. Was I right? Estaba o estuve yo en lo cierto. Were they interested? Estaban o estuvieron ellos interesados. Was she a chemist? Ella era o fue química, o era ella química, o fue ella química. En este caso, el castellano permite la inversión de sujeto y verbo. Ahora vamos a visualizar algunas formas no conjugadas del verbo to be. Las formas no conjugadas, recuerden que se denominan verboides. Son el infinitivo, el participio pasado y el participio presente. Comencemos con el infinitivo. La forma sería to be y puede tener como equivalente ser, estar o tener. Acá tenemos un ejemplo. Search online advertising proved to be the most successful new business areas. La búsqueda y la publicidad en línea demostraron ser las nuevas áreas comerciales más exitosas. It is important to be aware of the character of the sources for the study of the history of mathematics. Es importante ser consciente del carácter de las fuentes para el estudio de la historia de las matemáticas. El participio presente, recuerden que en inglés tiene como sufijo ing, que se podría interpretar como siendo, estando o teniendo. The bloodless animals were divided into the cephalopods, the higher crustaceans, the insects, and the crustaceans, the last group being a collection of all the lower animals. Los animales sin sangre se dividieron en cefalópodos, los crustáceos superiores, los insectos y los cetáceos, siendo el último grupo una colección de todos los animales inferiores. El participio pasado es been, escribe B-E-N, y por su forma podemos identificar que se trata de un participio pasado irregular, al igual que su forma en past simple, como podemos ver en las diapositivas anteriores, tiene una forma irregular. Esto en castellano se podría equivaler a sido, estado o tenido. Ecology has been defined variously as the economy of nature and as the biology of ecosystems. La ecología ha sido definida, o se ha definido de diversas maneras, como la economía de la naturaleza y como la biología de los ecosistemas. El caso del participio presente tiene un uso particular que lo hemos abordado en se aborda en la temática de las formas ing, y el participio pasado se aborda en la temática de voz pasiva. Bien, seguimos con algunos equivalentes más comunes del verbo to be. Uno de los equivalentes más comunes es el verbo ser. The nucleus is the center of the cell. El núcleo es el centro de la célula. Vectors are useful in exact mathematical computation. Los vectores son útiles en la computación matemática exacta.
Otro equivalente común es el verbo estar. Studies of the environment of certain plants are in the laboratory. En el laboratorio están los estudios del ambiente de ciertas plantas. Observen cómo en castellano suena más natural colocar el adverbio de lugar, in the laboratory, en el laboratorio al inicio, que al final. Y el sujeto después del verbo en vez de al inicio de la oración. También puede significar tener, como she's 10 years old, ella tiene 10 años, they are hungry, ellos tienen hambre o ellas tienen hambre. Ahora vamos a ver algunos usos del verbo to be. El verbo to be puede ser usado para describir elementos y personas. Por ejemplo, the RAM o RAM is the random access memory. La RAM es la memoria de acceso aleatoria. Although cells are much larger than atoms, they are still very small. A pesar de que las células son mucho más grandes que los átomos, son aún muy pequeñas. Newton was a mathematician and a physicist. Newton era un matemático y un físico, o vamos a decir Newton era matemático y físico, para referirse a ideas o sentimientos. The figures were wrong. Las cifras estaban incorrectas o estuvieron incorrectas. They are tired. Ellos están cansados o ellas están cansadas. Para describir posición y tiempo. The conference is at 3 o'clock. La conferencia, es a las 3 en punto. Organelles are in a thick liquid, cytoplasm, which fills the whole cell. Las organeras están en un líquido espeso, el citoplasma, el cual llena la célula entera. Ahora vamos a abordar la temática del verbo there be o there plus be. Veamos la forma afirmativa del verbo there plus be en el present simple. Cuando there be se conjuga en present simple con un sustantivo singular, su forma es there is. Por ejemplo, there is evidence for selective destabilization of some mRNA, such as histone mRNA. Hay evidencia de desestabilización selectiva de algunos ARNM, como el ARNM de histonas. Ahora, cuando el sustantivo es plural, la forma del verbo there be en present simple es there are. There are many examples of selective regulation of the translation of mRNA into protein. Hay muchos ejemplos de regulación selectiva de la traducción de ARNM en proteínas. There is a rule according to which a unique value of y is determined. En las funciones hay una regla de acuerdo con el valor, con cuál valor único de y se determina. There are 3 basic types of conic figures. Hay 3 tipos básicos de figuras cónicas. There is also static RAM, SRAM, which does not have to be refreshed. También hay RAM estática, SRAM, que no tiene que actualizarse. La RAM también se denomina RAM, por supuesto.
Fíjense que en there is a rule es singular, static RAM o RAM, RAM es singular, mientras que, por ejemplo, there are also writable and rewritable CD-ROMs, CDR and CDRW. Hay CD-ROM grabables y regrabables, CDR y CDRW. Fíjense que CD-ROMs es plural. Ahora vamos a ver la forma afirmativa del verbo there be en past simple. There was an information RNA molecule, much like messenger RNA, mRNA. Había una molécula de ARN de información muy similar al ARN mensajero o ARNM. Fíjense cómo there was está seguido en sustantivo singular como RNA molecule. Estamos hablando de una sola molécula. Mientras que cuando va seguido de sustantivos plurales, como los ejemplos que tenemos a la derecha, adopta la forma there were. Por ejemplo, in the 1890s, there were no vacant spaces for the inert gases in the periodic table. En la década de 1890, no había espacios vacíos para los gases inertes en la tabla periódica. Veamos más ejemplos con sustantivos singulares. In 1794, there was a concern to place the calculus on a sound basis. En 1794 hubo una preocupación para colocar el cálculo sobre una base sólida. Veamos un ejemplo en plural para el área de matemáticas, físicas y energías renovables. In the 1910s, connected to each Lie group algebra, there were a small number of Lie groups. En la década de 1910, conectados a cada álgebra de Lie, había un pequeño número de grupos de Lie. When assembled in old-TERS computers, there was no keyboard, video terminal, paper tape reader or printer. Una vez ensambladas en computadoras old-TERS, no había teclado, terminal de video, lector de cinta de papel o impresora. At the beginning of the 1970s, there were essentially two types of computers. A principios de la década de 1970 había esencialmente dos tipos de computadoras. Bien, aquí vamos a abordar brevemente la forma negativa e interrogativa del verbo there be. También existe la forma negativa del verbo there be y se le agrega not o se utilizan las formas cortas del verbo to be según corresponde en el tiempo verbal que corresponde. Por ejemplo, there is not only unity of basic living substance and functioning, but also unity of origin of all living things. No solo hay unidad de la sustancia viva básica y funcionamiento, sino también unidad de origen de todos los seres vivos. Es común encontrar en el lenguaje científico negaciones del tipo there plus be plus no plus grupo nominal. Por ejemplo, in the absence of a reasonably precise criterion for when an artificial system counts as intelligent, there is no objective way of telling whether an AI research program has succeeded or failed. En ausencia de un criterio razonablemente preciso de cuándo un sistema artificial cuenta como inteligente, no hay una forma objetiva de saber si un programa de investigación de
IA, es decir, de inteligencia artificial, ha tenido éxito o no. Para formar preguntas se coloca el verbo be adelante. Are there enough fossil fuels to supply the Earth of energy? ¿Hay suficientes combustibles fósiles para suministrar a la Tierra de energía? Bien, eso ha sido todo para esta presentación del verbo to be y there be en el sintagma nominal. Esperamos que esta presentación, este video, les haya aclarado esta temática y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias por su atención.